Bueno, veamos cómo me va esto. Hola, hoy estamos en un video de preguntas y respuestas, donde responderé preguntas que me dejaron en los comentarios, ya sea en YouTube y Discord. Si no ves una de tus preguntas en el video, házmelo saber en los comentarios para que te responda sin más rodeos. Empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué te gusta Ultimate Level Builder? Por cierto, ¿prefieres niveles decentes o niveles Kaizo? Porque es un juego donde me siento cómodo a las físicas, donde puedes hacer infinidad de niveles con mecánicas creativas y entretenidas, además que su comunidad no es para nada tóxica y el creador, Bernay, siempre está activo para toda actualización y dudas. Y prefiero niveles Kaizos. ¿Cómo hiciste para tener tantos subs? No lo sé, pero creo que los créditos se lo lleva mi video My Tree Bosses Idea 1 y 2. Solo míralos, son los más populares. De ambas maneras no pudo ser posible gracias a ustedes. Mi pregunta es, ¿desde cuándo juegas Ultimate Level Builder? Lo juego por este momento hace más de 9 meses, recuerdo que desde lo jugué, pensé en grabar vídeos en él. Y mira hasta dónde llegamos. Mi pregunta es esta, ¿qué te inspiró a subir videos en YouTube? Una persona llamada Iguar, el cual les estoy mostrando en pantalla. Él es una persona actualmente activa que sube contenido de Classic Sonic Simulator, igual que mis antiguos vídeos, los cuales iban del mismo estilo. Pero luego, de un momento a otro dejé la serie inactiva al igual que el juego por un largo tiempo. Primero, ¿traerías más juegos al canal? Y segundo, ¿usarías Loquendo? Claro, en caso de que sean bien apoyados, podrán tener un poco de esperanza en aparecer en los próximos vídeos, pero en otro caso, me decepcionaré y dejaré de subir ese mismo contenido. Por ejemplo, el video de Cat Hunt Paul Bosses no fue muy apoyado, incluso hice mis mejores esfuerzos en edición para hacer que el video tenga apoyo. Aunque también tienen la mínima posibilidad de aparecer dándole una segunda oportunidad. Pero si de nuevo fallan, no volverán a aparecer. Por ejemplo, el video de abriendo 100 Star Drops. Créanme que es muy triste que un video que hago con mucho esfuerzo no sea apoyado con mis expectativas esperadas. Y lo de Loquendo, se responde por sí solo. Tengo una segunda pregunta, ¿por qué te pusiste el nombre Ocelote? 1. Es mi animal preferido, el cual como era de esperarse, no tengo ni el más mínimo conocimiento de sus características principales más que ser parecido a un gato, y segundo, me parece un buen nombre. No. ¿Cómo que no? ¿Cuándo es tu cumple? 15 de enero. Aquí va otra de mí, ¿harías videos hablando de Ultimate Level Builder en general? Por ejemplo, curiosidades, noticias, etc. De hecho, sí. Tengo planeado hacer ese tipo de vídeos, de curiosidades posiblemente, y de noticias. Quizás solo diga que Odek es el más tóxico y nada más. ¿Tienes ideas de armas para Ultimate Level Builder? Postdata, odio los gatos samurai. No sé qué tiene que ver lo del final, pero respondiendo la pregunta, no. Aunque creo que estoy mal interpretando eso con armas no tan lindas. Pero igual, no. No tengo ninguna de mis 210 ideas hablando de armas para el juego, sin exagerar. Pregunta, ¿por qué decidiste llamarte Ocelote? Aunque posiblemente ya te hayan respondido eso, si no, ¿tienes alguna mascotas? Respondiendo la segunda, sí, tenía mascotas. Bueno, tenía. ¿Qué te gustaba de chiquito? Pues recuerdo que cuando era un pequeñajo sin idea alguna, miraba a los compas jugando al escondite. ¡Qué buenos tiempos! ¿Te gustaba alguien? No importa si es virtual o no. ¿Qué tú me ves cara de otaku o qué? Pero respondiendo. No tengo afecto hacia nadie y nadie hacia mí además de mi familia, no lo malinterpreten. Bueno, creo que no debí decir eso. ¿Crees que Bobette y Bot puedan casarse? Bien, en contexto rápido. Bob es un mod de FNF, creepypasta que... Bueno, no tengo que explicar de eso, buscúenlo ustedes. Y quizás te preguntes qué tiene que ver eso. Bueno, le dediqué un nivel completo llamado Bob is Mad, el cual viralizó un poco más al personaje y además de miniatura ya te presenta este personaje.
mientras que Bobete es un fan-made bot creado por Raincube, solo que esta posee características las cuales son inversas a las de Bob, como por ejemplo que esta Felici es mujer. Bueno, respondiendo a la pregunta. Sí. Aunque no soy bueno haciendo ships. Felicidades por los 400 subs, y otra cosa más. ¿Cuál es el juego más interesante que has jugado? Ya sea por su historia, música, gameplay, etc. Bueno, gracias por eso. Pero respondiendo la pregunta, si no mal recuerdo, ese es Namel's Cat. Un juego de dificultad intensa donde controlas a un gato sin nombre que busca estar de regreso a su hogar con su dueño, recorriendo lugares peligrosos mientras conoces personajes, exploras y coleccionas latas de comida. Su música es genial, su historia es un tanto triste, y más si está esa música de final, la cual estás escuchando ahora mismo. Me gustaría detallar más pero ya me olvidé del juego. Felicidades, ¿tu foto de perfil qué o quién es? Gracias de nuevo. Bueno, mi personaje que encuentras en mi perfil de YouTube solo es una esfera con una historia que a nadie le importa. De hecho, es una esfera gatuna, que recuerden, no tiene cola, ni siquiera piel suave. Este personaje lo hago llamar Drop, un ser helado flotante y esférico que aún no tiene lore. Y si hablamos de mi personaje de Discord, pues ese ya es otra historia. Lo hago llamar Rick, y es un ser de fuego con lo anterior ya mencionado. De hecho, este es mi personaje de identificación por ser demasiado simple. Apareciendo en algunos de mis vídeos, niveles y quizás algún que otro lugar. Bueno, con esto terminamos mi video, a partir de ahora empezaré a subir este estilo de vídeos, usando Loquendo y alguna que otra cosa. También empezaré a tomarme en serio la edición y empezar a subir más seguido vídeos que contengan al menos ligera edición. Pero claro, seguiré manteniendo mi contenido de jugar niveles y eso. Solo será un cambio que empezaré a tomar en cuenta. Sin más que decir, nos vemos en otro video.